Donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto, en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. La hora nacional, la hora en todo el Perú, Guayquicuna, Panaicuna, ña, Taricamusianchis, ña, a las 6 de la mañana con 39 minutos. Nosotros le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos, a quienes se integran a esta hora a la sintonía de Radio Surfo y la voz de todos en el informativo Willaricui, Guayquicuna, Panaicuna. Hatuna paikuita chaskiricamuichis, que hay Guaira Huasinchismanta, Surfo y Yapanchis remaining, no caikuña que piña Taricamuseco, que hay Guaira Huasinchispi, no Sutimi, César Loaiza, Cancunawan, Taricamusa y Morascaman. Nos encontramos con ustedes juntos hasta las 8:30 de la mañana con el informativo Willaricui. Muy buenos días y le damos la más cordial bienvenida a nuestra colega de labores, Lisbeth Saldívar. Lisbeth, muy buenos días. Muy buenos días, César. Muy buenos días a todos nuestros amigos en esta mañana ya. Hoy, miércoles 18 de mayo de 2022. Qué rápido pasa el tiempo, los días. Sayarikusunchis, ñañaturaykuna. Soy paso Kunariki Colegio Mapuririnanco, Ginas Papas Eriki, Alinchata de Siainuchata Churatamos Unchis, Wakunama, Tomachitamos Unchis, Ujiachitamos Unchis, Asoy Paso Kunariki, Colegio Rinanca Macariki, Puririnancaru, Tawaquimpeca, Checa, Cocawachantapas, Macachantapas, Alichantapuni, Churatampus Unchis, Uñupas Chachta, Runtupas Chayota, Kisuchayota, Wakunariki, Asoy Pas Colegio Pisculapi, Mijurikunancupac. 6 de la mañana con 40 minutos. César, bueno, de hecho, hoy vamos a hablar de temas locales, de lo que ocurrió ayer prácticamente, de esta reunión desarrollada en Pumamarca. Fue todo un cambio, se decía hasta horas antes que se iba a desarrollar en el instituto y de pronto nos enteramos que iba a ser en Pumamarca, toda una logística, realmente a veces tener estos documentos, no sé si es en vano, estos documentos emitir a los medios de comunicación, dónde se va a desarrollar, a qué hora se va a desarrollar, y de pronto hay estos cambios, no sé si hay formalidad, informalidad en estos temas también, empezando nada más por esos temas, y luego llegar obviamente tardísimo a estas reuniones. ¿Qué es lo que realmente se quiere mostrar? Decisión de poder hablar, entablar una conversación, llegar a acuerdos, o simplemente es un desinterés. No sé, eso le damos a una pregunta a cada uno de ustedes. Ustedes evalúen y a ver si nos comentan pues en esta mañana. O simplemente mostrar el poder. Yo puedo hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero, ¿no? Pues hay autoridades que también
hay que respetar y ser formales, porque estamos ya cayendo mucho en la informalidad, en la desobediencia, en la falta de autoridad en nuestra provincia de Cotabambas. Bueno, en fin, hay muchas cosas que comentar y muchas cosas que hablar aquí en el informativo Willaricui. Vamos a ver qué tienen nuestros titulares para el día de hoy en Surfo y la voz de todos, Huayquicuna Panaicuna, y de inmediato pues vamos con el desarrollo de nuestra información. Así es, vamos a estar comentando, definitivamente es importante su opinión, señora Caballero, es importante su opinión, es nuestra opinión la que estamos dando, nuestro parecer, pero también queremos queremos escucharles a ustedes, leerles a ustedes, déjenos sus mensajes a través de las diferentes plataformas, estamos en el Facebook, estamos también por supuesto a través del WhatsApp, nos puedes hacer llegar 6 de la mañana con 43 minutos y por supuesto hoy vamos a estar ampliando la información, César, con respecto también a estas declaraciones en el plano ya nacional, pues el señor Samir Villaverde sigue hablando, pero todavía pues en este caso no está presentando, ¿no es cierto?, de todo lo que él viene diciendo. Él está indicando que necesito pues en este caso que puedan velar por mi vida, dice él, porque si no, ¿en qué momento? Es que él ya sabe, dice, en qué momento presentar las pruebas, Él ha dicho, insiste en que el fraude electoral sí se ha dado, pero pues las pruebas recién él dice que las voy a presentar. Al respecto ya salió el presidente del Jurado Nacional de Elecciones sobre estas declaraciones de Samir Villaverde, que insiste obviamente que hubo fraude, dijo, no pueden salir chats ni audios de fraude electoral porque no existen, dice, está muy confiado, vamos a todavía esperar, digamos, los próximos días, si es que realmente, de acuerdo al señor Samir Villaverde, si existen o no existen las pruebas, o simplemente está diciendo nada más. 6 de la mañana con 44 minutos. Ahora sí, César, nos vamos con el informativo Willaricui que hemos preparado para ustedes. Ya estamos, pues, miércoles 18 de mayo de 2022. Vamos a abrir, en todo caso, el informativo traído para ustedes. Claro que sí, Huayquicuna Panaicuna, Chemica Sanriqui, informativo Willaricui. El día de hoy nos vamos a conocer, pues, qué es lo que está aconteciendo en nuestro país, también en nuestra localidad de Chalhuahuacho, en nuestra provincia de Cotabambas, Huayquicuna Panaicuna, Jacucho, Panachay, que hay informativo Willaricui y Nescahuan, que hacen edición que corresponde al día de hoy, miércoles 18 de mayo. Bueno, ya estamos a 18 tiempo está pasando de mayo, ¿no? Rápido nomás. Así es, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. No se olvide de siempre poner pues en su documentito formal que usted va a hacer llegar, siempre ponerle el año. Nuestra reflexión para este día, escuche muy bien, señora Caballero, siempre con la mente positiva. Hay 3 cosas en la vida que una vez que pasan ya no regresan. A ver, vamos a recordar un poquito. El tiempo, las palabras y las oportunidades. ¿Sabía usted eso? A ver, hay 3 cosas en la vida que jamás van a volver, nunca más van a regresar. El tiempo, por supuesto, el tiempo es oro, como dicen. Las palabras, lo que usted ha dicho, lo que muchos hemos dicho, jamás van a volver esas palabras porque ya se han dicho. Claro. Y las oportunidades también se presentan en nuestra vida. Y si por ahí usted hizo pasar alguna oportunidad, jamás va a volver esa oportunidad. Claro, hay que saber aprovechar las oportunidades, hay que saber aprovechar. Hay veces, ¿no? Nos llega de repente un dinerito de más. Tenemos extra. Una oportunidad de repente de invertir, de repente de ahorrarlo y de repente pues no aprovechamos la oportunidad y lo malgastamos el dinero. Esa oportunidad no va a volver. Quizás de repente vuelva, pero no va en las mismas circunstancias en las que ha llegado en ese momento. Entonces, aprovechemos nuestras oportunidades, aprovechemos el tiempo y hay que seguir adelante, Huayquicuna Panaicuna. 6:46 minutos aquí en el informativo Willaricui. Ahora sí, nos vamos un día como hoy. ¿Qué pasó? Un día como hoy retrocedemos en el tiempo y viajamos hasta 1781. Son ejecutados José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, Micaela Bastidas y otros líderes de la rebelión. La Plaza Mayor de Cusco, Tupac Amaru fue obligado a presenciar el asesinato de toda su familia. Se le sentenció a morir descuartizado por 4 caballos que tiraron de cada una de sus extremidades, pero logró sobrevivir. Entonces lo decapitaron y descuartizaron. ¡Qué muerte tan trágica! Tan
tan cruel que vio pues José Gabriel Condorcanqui. Nos vamos de inmediato a conocer qué pasó un 18 de mayo del año 1837. Argentina declara la guerra a Bolivia, que confedera pues con Perú. Sostenía un estado de alarma constante en Salta y Tucumán. Más información, pero en el tiempo viajamos hasta 1933. Quedan resueltas las diferencias entre Perú y Colombia por el conflicto de Leticia, provocado por las pretensiones de ambos países de poseer este puerto fluvial a orillas de Amazonas, al final bajo soberanía de Colombia. A 6 de la mañana con 48 minutos, entre tanto, un 18 de mayo del año de 1980, Fernando Belaúnde Terry gana las elecciones presidenciales del Perú. Más información y viajamos hasta 2006. ¿Qué pasó? El expresidente Alberto Fujimori obtiene su libertad condicional en espera de su extradición al Perú, donde es acusado, como sabemos ya y recordamos, por corrupción, secuestros y asesinatos. 6 de la mañana con 48 minutos. Ahora sí, nos vamos a nuestros titulares. 6 de la mañana con 48 minutos. De inmediato nos vamos a nuestros titulares, César. Hakuchu Panachay, que hay titulares en Escahuán. Iman Casian, ayer otra vez se frustró el diálogo porque los representantes de las comunidades se retiraron de la reunión. Dicen que no volverán a asistir a ninguna reunión. Según información que dicen los pobladores, alistan carta definitiva para el premier Aníbal Torres. De acuerdo a los medios de comunicación que presenciaron ayer, efectivamente, pues no se pudo concretizar esta reunión, y según también las declaraciones al diario El Correo por parte de Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, quien mencionó que los comuneros que tomaron las instalaciones de Minera Las Bambas ya no volverán, dice, a asistir a ninguna otra convocatoria hecha por el gobierno. Y esto pues nosotros preguntamos, como en esta mañana hemos dicho, ¿es intransigencia? ¿Es desinterés? A usted se lo dejamos esta pregunta. 6 de la mañana con 49 minutos. Mientras tanto, el gobernador regional de Apurímac indicó que la posición de los representantes de las 6 comunidades involucradas en el conflicto con las Bambas está definida. Ante ello, reitera el llamado para el premier de la República, para que el premier también esté presente en la zona y establecer prioritariamente las alternativas de solución a los problemas planteados por las comunidades y la empresa minera. 6 de la mañana con 50 minutos. Gracias al trabajo articulado entre la Red de Salud de Cotabambas y la empresa minera Las Bambas, se concluyó con el mantenimiento del puesto de salud de la comunidad de Choqueca, que reabre sus puertas con importantes refacciones que permiten brindar un mejor servicio de salud a los pobladores de esta importante comunidad del distrito de Tambobamba. 6 de la mañana con 50 minutos, y junto a la entrega del local refaccionado, Minera Las Bambas hizo un importante aporte de equipos y materiales por un valor aproximado de 91,000 soles, consistentes en instrumentos médicos, quirúrgicos, equipos de protección personal, de higiene y limpieza, además de equipos, en este caso computadoras, televisores, escritorios, sillas, estantes, una motocicleta lineal, entre otros, que sin duda van a fortalecer el trabajo del personal de salud de dicho establecimiento de salud allá en Choqueca. 6 de la mañana con 51 minutos. Más información en el plano local. Copa Akira 2022 dará inicio este 28 de mayo de manera descentralizada en sus 2 diferentes categorías, varones y mujeres. El inicio de la Copa Akira, primera fase, o liguillas en cada centro poblado, y la liguilla Akira. La segunda fase será, o final será, con equipos clasificados de cada liguilla, será con sede en el distrito de Akira, y esta dará pues inicio según a la cantidad de equipos inscritos. Ahí está, Copa Akira, varones y mujeres, también por supuesto haciendo deporte. 6 de la mañana con 51 minutos en el informativo Huillarico y Huayquecuna Panaicuna, que me casan titulares. Vamos con más titulares en el plano local. Atención, hoy se inició pues con la entrega de resoluciones a bomberos voluntarios en el distrito de Chalhuahuacho, la municipalidad distrital de Chalhuahuacho, oficina de gestión y riesgos, en este caso, de desastres. Representantes
de la Compañía de Bomberos Departamental Apurímac, la Policía Nacional del Perú, efectuaron la entrega de resolución a bomberos integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del distrito de Chalhuahuacho. Así es, y al concluir el acto protocolar se firmó el convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho con el objetivo de establecer las relaciones de colaboración y cooperación interinstitucional para sumar esfuerzos. Hoy vamos a estar detallando esta información. 6 de la mañana con 52 minutos. Vamos con más titulares. Este martes 31 de mayo a las 10 de la mañana se va a desarrollar pues el simulacro nacional multipeligro con la finalidad de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, en este caso pues SINAGRED, y de la población en general para responder de manera eficiente y oportuna ante emergencias o desastres que se puedan presentar en nuestro país. Así es. Y hoy va a usted conocer cómo vamos a participar. También vamos a estar hablando con la Oficina de Defensa Civil. 6 de la mañana con 53 minutos. Ahora sí, nos vamos a la información en el plano regional. Mineros artesanales incendian campamento minero en Apurímac. Policía Nacional informó que fue un grupo de 300 personas que bloquearon carretera y también realizaron saqueos. Lamentable esta información. ¿Dónde estamos llegando? Ya no hay respeto por la autoridad, ya no hay respeto por la propiedad privada, estamos haciendo lo que queremos. Esto es inaceptable en nuestra región de Apurímac. 6:53 minutos. Jacucho Jocac titular, Niscawan, Huaycaicuna, Panaicuna. Según la denuncia, se trata de pobladores de la comunidad de Totora, Orpesa, Vilcarama, también Huaycuyo, Anco, entre otras comunidades que se oponen a las actividades extractivas. Por ello, bloquearon con enormes piedras el ingreso al campamento de esta unidad minera, saquearon la garita de seguridad y quemaron otros ambientes del recinto. Bueno, si no están de acuerdo con la actividad minera, pues se tiene que hacer valer, en este caso, pues su opinión en acta, hacer conocer pues esto a la autoridad correspondiente, pero no, pues no podemos estar atentando y haciendo estos actos violentos en manera de protesta. Eso es inaceptable. 6:54. 6 de la mañana con 54 minutos. Más información. Y la Dirección Regional de Salud Apurímac realizó el lanzamiento de la Semana de Maternidad Saludable, Segura y Voluntaria, que contó con la presencia de madres gestantes que son atendidas en los diferentes establecimientos de salud a nivel regional. A través de ellas, el director regional de salud, Ismael Renan Ramos, exhortó a las mujeres embarazadas a acudir de manera permanente para los controles y chequeos propios del embarazo a nivel regional. Entre tanto, en la región del Cusco, exalcalde de Echarati y sus funcionarios son condenados a cárcel por pertenecer a una banda criminal. El ex burgomaestre Boris Chávez fue hallado culpable por delitos de corrupción y se le dio la sentencia. Y bueno, Boris Chávez, exalcalde de la Municipalidad Distrital de Echarati, en Cusco, pues también está incluido Jordano Huamán, Fran Paniura, servidores públicos y el personal de confianza del alcalde, Jessica Anco, cotizadora de bienes de la unidad de logística, y Roger Paucar, cotizador de servicios de la unidad de logística, obtuvieron sentencia condenatoria por los delitos de banda criminal y cohecho pasivo propio. Cuidado con los alcaldes. 6:56 minutos. Vamos con más titulares en el plano regional. El gobierno regional del Cusco, el Gore Cusco, confirmó el desborde de la laguna de Upiscocha, ubicado al pie del nevado de Ausangate, en el distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchi, debido al desprendimiento de enormes bloques de hielo del macizo que rebasaron el dique. Evento causó pues daños en viviendas e infraestructura de la zona. 6 de la mañana con 56 minutos. Y en Arequipa anulan el examen de posgrado de la UNSA ante quejas de postulantes. La Casa Superior de Estudios indicó que en los próximos días se establecerá una nueva fecha para dar, dice, el examen, que continuará siendo virtual. Entre tanto, nos vamos con más titulares. El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el MINAGRI, el señor Oscar Sea, anunció hoy que mañana se aprobaría en la sesión de
posible consejos de ministros en Palacio de Gobierno el decreto de urgencia para la compra inmediata de 70 toneladas de urea, que 70.000 en este caso, 70.000 toneladas de urea, que permitiría atender la demanda de los campesinos en las regiones del país. Tengamos en cuenta pues que el costo de los fertilizantes y también abonos está subiendo por este conflicto entre Rusia y Ucrania. Además pues que hay bastante desconcierto en los precios en el plano internacional con respecto a la compra de muchos alimentos. 6:57 minutos. Ahora sí, nos vamos a la información en el plano nacional. Samir Villaverde denuncia sin pruebas hasta ahora que los $20,000 en el despacho, encontrados en el despacho de Bruno Pacheco, eran, dice, del cobro de cupos para ascensos en la policía. Según el investigado empresario Samir Villaverde, quien cumple una prisión preventiva de 24 meses por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso de Puente Tarata, Karelim López y el presidente de la República pues cobraron $20,000 a cada coronel. Así lo ha manifestado ayer. Declaraciones muy fuertes que está dando pues el señor Samir Villaverde justo ahora cuando las cosas están un poco delicadas en el gobierno. Vamos con más titulares. Bueno, al respecto de este caso, Samir Villaverde también afirma que Pacheco entregó 2 millones a Castillo por la licitación de Petroperú. El empresario investigado por corrupción declaró ante la Comisión de Fiscalización desde el Centro Penitenciario de Ancón. El procesado pues no brindó ninguna prueba al grupo parlamentario, pero ahí está el testimonio del señor Samir Villaverde, quien manifestó pues que entregó 2 millones a Castillo por licitación de Petroperú. Bueno, hasta el momento todavía pues efectivamente no se ven estas pruebas. Mientras tanto, el congresista Héctor Ventura dijo: tenemos la certeza de que Samir Villaverde tiene pruebas que dice usará para ser colaborador eficaz. La Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por el congresista Héctor Ventura, tomará hoy a las 3 de la tarde las declaraciones de Villaverde sobre la casa de Zarratea y Puente Tarata. Bueno, entre tanto, la Policía Nacional del Perú emite orden de búsqueda y captura a nivel internacional de Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente Castillo. Qué raro, hasta ahora no los pueden capturar, ya van buen tiempo buscándolos a nivel nacional y ahora internacionalmente y no los capturan. Sin embargo, hay una orden, hay un pedido de búsqueda internacional para estos prófugos de la justicia. Al respecto, el comandante general de la Policía Nacional del Perú explicó que la medida, dice, es por disposición del ordenamiento judicial. Los procesados son investigados por los presuntos delitos de colusión agravada en organización criminal. Así lo ha manifestado. 7 de la mañana en punto. Entre tanto, el abogado de Pedro Castillo: no nos sometemos a los deseos de la Fiscalía ni de lo que piensen la prensa. Benji Espinosa reiteró que el presidente de la República responderá por escrito el pliego de preguntas que la fiscal Luz Taquire realice. No garantiza la fiscal el debido proceso. Mencionó así pues el abogado del señor Pedro Castillo, el señor Benji Espinosa. 7 de la mañana en punto. Realmente no sé en qué terminará esta situación. El señor Samir Villaverde sale con todo, pero todavía, pues efectivamente, todo el Perú está esperando las pruebas. 7 de la mañana en punto. Ahora sí nos vamos a la información en el plano internacional. China confirma su primer caso de la subvariante BA.2.12.1 de Ómicron. Según ellos, dice que es la más contagiosa. Se trata de un hombre de 27 años que tomó un vuelo desde Nairobi en Kenia hasta la ciudad de Cantón, que es la subvariante. Hoy también vamos a darles a conocer de este primer caso, subvariante BA.2.12.1. Wow. Bueno, ya es otra variante. Es que el virus va mutando rápidamente, ¿no? Y manifiestan que es contagiosa allá en China, según ellos, ¿no? Según los estudios. Más información en el plano internacional. 7:01 en el informativo Huillarico. Y vamos con el plano internacional. Suecia y Finlandia
presentan este miércoles, hoy, sus solicitudes de ingreso a la OTAN. Por otro lado, la Casa Blanca ha anunciado, en este caso Estados Unidos, ha anunciado en un comunicado que el jueves el presidente estadounidense Joe Biden recibirá pues a Andersson de Suecia y Niceto de Finlandia en Washington para ver algunos detalles con respecto pues a esta solicitud que estarían pidiendo Suecia y Finlandia para ingresar a esta organización del Tratado Transatlántico conocido como la OTAN. 7 de la mañana con 2 minutos y también en el plano internacional desde Brasil, Bolsonaro culpa, dice, a la pérdida de poder adquisitivo de los brasileños, al confinamiento y a la guerra de Ucrania. El gobierno de Brasil no subirá, dice, el sueldo mínimo señalado como justificación a la crisis generada por la invasión Rusia de Ucrania. Mientras tanto, en nuestro país ya debería entrar, ¿no?, el sueldo mínimo que se ha subido. Bueno, pero 7 de la mañana con 2 minutos. Igual usted suba el sueldo mínimo, le den más plata, finalmente los productos van a seguir subiendo, ¿no? Igual han subido. Han subido. Lo que tenemos que activar en nuestro país es la capacidad productiva de nuestros empresarios, la capacidad productiva de nuestros, en el campo, del hombre del campo, del ganadero, y esto no se está haciendo, lamentablemente. Lo que estamos haciendo es dar más subsidios. Vamos de inmediato con los titulares en el plano deportivo. ¿Qué hora es? Ima Oraña, Panachay, 7:31 minutos. ¿Qué no, está? 7:03. 7:03. Ya, don Chinchilico, por favor. Lentes a la próxima semana. Ajá, lentes urgentes. 7 de la mañana. O larga vista. 7 de la mañana con 3 minutos. Lupa. Lupa también. Nos vamos con la información deportiva. Alianza Lima, dice, ha armado un plantel experimentado para conseguir este año el bicampeonato de la Liga 1 con jugadores ya consolidados, como por ejemplo Hernán Barcos, Wilmer Aguirre y Josemir Bayón, así se pronuncia. Así está la información deportiva. Y por otro lado, José Vázquez afirmó que Waldir Sáenz no merece tener ningún reconocimiento, dice Alianza Lima. El patrón aseguró que el hecho de que Wally no debe tener ningún tipo de reconocimiento de los blanquiazules porque jugó en otra institución. También el deporte, que debe, no debe recibir, que deben darle, no deben darle, reconocer, deben castigarlo, no deben castigarlo. Bueno, eso finalmente lo va a determinar pues la hinchada. Finalmente los hinchas son los que premian también a cada jugador. Lo va a determinar también, en este caso, pues la institución blanquiazul. 7:04 minutos. Vamos con más titulares. Luis Advíncula ha puesto la valla alta en la posición lateral de derecho. Sin embargo, pues, pese a carecer de ciertos dones con el balón, Aldo Corso se ha ganado con justicia ser su suplente natural en la selección del Perú. En su momento fue el titular de Ricardo Gareca en las eliminatorias hacia Rusia 2018. Ahora al que lo tenemos ahí siempre en esta banda, en la banda derecha, es a Luis Advíncula, y cuando Luis Advíncula no puede jugar, está pues Aldo Corso, ¿no? Bueno, suplente. Son dos jugadores importantes. En este caso Luis Advíncula está haciendo pues las cosas bien allá en el Boca Junior de Argentina. 7:05 minutos. 7:05 minutos. Y bueno, de hecho, estos detalles de la información deportiva ya está alistando nuestro compañero de labores, Gonzalo. Creo que hoy sale, no sale, Gonzalo Wirce. ¿Qué nos dijo? A ver, entonces vamos a revisar. Nos vamos a una pequeña pausa y nosotros retornamos. Antes, Lisbeth, nos mandan también acá información y ayer se ha definido pues el segundo lugar de la Copa Perú en Chalhuahuacho. En penales pasó pues el Club Deportivo Chumille, derrotando al Juventud Apurímac en tanda de penales. En este caso, su Juventud Apurímac quedó en el tercer lugar, segundo lugar para el Deportivo Chumille y el primer lugar para el Atlético Fuerabamba. Así quedó la tabla de posiciones en el fútbol apurimeño, en el fútbol chalhuahuachino. Entre otras informaciones, el día de hoy también los trabajadores de la empresa minera Las Bambas desarrollan una movilización
en 3 lugares, en Lima, Arequipa y Cusco. Todos los trabajadores de Minera Las Bambas están movilizándose en reclamo de su derecho al trabajo, pidiendo pues que el Estado garantice el derecho al trabajo de todos los que laboran para esta importante compañía minera. El día de hoy a las 9 de la mañana se están concentrando, por ejemplo, en la ciudad del Cusco, en la plaza Tupac Amaru. En Lima también hay una concentración desde las 9 de la mañana y en Cusco, ¿no? Lo que anuncian los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de Minera Las Bambas es que muy pronto ellos también estarían adoptando otro tipo de medidas, como una huelga de hambre en puertas de algunas importantes instituciones públicas, con la finalidad de llamar pues en este caso a la solución de estos conflictos sociales en la provincia de Cotabambas. Así es, de acuerdo a la información llegada hasta nuestro medio de comunicación, hoy día los trabajadores estarán pues en Lima, por ejemplo, concentrándose en la Plaza San Martín, en Arequipa, en la Plaza España, en Cusco, como lo decía César, en la Plaza Tupac Amaru, para salir a las calles, para defender su derecho al trabajo, pues el cual se viene vulnerando, siendo impedidos ya desde hace más de un mes prácticamente sin trabajar. El mismo pues que evitan o están invitando prácticamente a todos los voluntarios, trabajadores directos, indirectos, obviamente, pues que puedan sumarse para poder marchar en las calles y hacer conocer y hacer pues llegar la voz de protesta a las autoridades nacionales y puedan tomar en cuenta una solución ya pronta prácticamente, porque detrás de cada trabajador pues hay familias, hay hijos, hay padres de familia que también están siendo pues perjudicados por esta situación de privar prácticamente el trabajo en Minera Las Bambas. 7 de la mañana con 8 minutos. Estos y otros temas vamos a estar ampliando en esta edición. Vamos a una pequeña pausa y retornamos. Pausa y volvemos aquí en el informativo Huillaricuy. En estos momentos en el pueblo de Akira hay bastante plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ahmata, no cae pura, bajarina, cusco, jancuna, punin más que todo, no cae alguien que no bajar que no cae yari muy kiko. Autoridades escolares declararon zona de emergencia que hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá está parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacawa, Guaracopate, que hay zonas de manto. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020 y 2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Claro que apoya, ¿no?, la minería. Si no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos. Entonces hay trabajo, progreso. Donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina
en donde en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Siete de la mañana con 12 minutos, 7 de la mañana con 12 minutos. Así es, ahora sí, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los que recién se están levantándose, a levantarse para poder pues avanzar en nuestro trabajo. Algunos empezaron desde muy temprano su trabajo. Felicitaciones para cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a empezar en todo caso esta información. Estamos tratando de conectarnos con el director de la DIRES, en este caso el director de la Red de Salud de Cotabambas, el biólogo Alex Chafloque, para que podamos conversar con respecto a esta entrega importante que se desarrolló ayer en la comunidad de Chocaca. Esperemos tener una respuesta. César, pero mientras tanto creo que vamos ampliando otras informaciones. Claro que sí, tengamos en cuenta que gracias a un trabajo articulado entre la Red de Salud de Cotabambas y la empresa minera Las Bambas, se concluyó con el mantenimiento del puesto de salud de la comunidad de Choqueca, que reabre sus puertas con importantes refacciones que permiten brindar un mejor servicio de salud a los pobladores en esta importante comunidad del distrito de Tambobamba. Junto a la entrega de local refaccionado, Minera Las Bambas hizo también un importante aporte de equipos y materiales por un valor aproximado de 91.000 soles. Importante este aporte que hizo pues Minera Las Bambas a la comunidad de Choqueca junto con en este caso la Red de Salud de Cotabambas. Consiste pues en la entrega en instrumental médico y quirúrgico, también pues equipos de protección personal, también equipos de higiene y limpieza, además de equipos de computación, también lo que viene a ser pues señores, televisores, escritores, sillas, estantes, una motocicleta lineal, por ejemplo, entre otros, que sin duda van a fortalecer el trabajo del personal de salud de dicho establecimiento allá en Choqueca. 7 de la mañana con 14 minutos y efectivamente ya está en la línea telefónica el director de la Red de Salud de Cotabambas, el biólogo Alex Chafloque, quien nos va a ampliar sobre esta información. Muy buenos días, biólogo. Bienvenido al informativo Willaricui. Muy buenos días, señorita. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, primeramente agradecer, ¿no? Justamente está escuchando, claro, de las donaciones, ¿no? Que se hizo hace unas semanas, ¿no? Donde claramente se dio a la comunidad de Choqueca, a la comunidad de Saxahuilca, ¿no? Y Pumamarca, ¿no? Aportaciones que van a ayudar más que todo para la atención de nuestros pacientes, ¿no? Y la necesidad que tiene también nuestro puesto de salud, ¿no? Si podría, en términos generales, de repente detallarnos sobre estos aportes que se han dado y también, por supuesto, todo el proceso, me imagino yo, de poder firmar convenios con Minera Las Bambas que se han venido desarrollando desde la Red de Salud de Cotabambas, biólogo. Sí, justamente para los aportes que han sido similares a todo establecimiento. Primero hay dos partes, ¿no? Una parte que es la parte de refaccionamiento de los establecimientos, ¿no? Lo que es el pintado, cambiado de cableado eléctrico, luminarias que ha habido, ¿no? En el caso de Choqueca y Pumamarca. En el caso de Saxahuilca, que es Choquemayo, ¿no? Ha habido un cambio de lo que es estructuras, ¿no? Modificación de la estructura, ¿no? Cableado también, es un puesto más viejito que todos, ¿no? Que tenemos, pero lo han reestructurado, han hecho un cambio de luminarias, igual que en otros lugares, pero en ellos se han hecho modificaciones con drywall, todo, ¿no? Acogiendo las necesidades y en coordinación con el puesto de salud, ¿no? Y lo demás ha sido equipamientos médicos, ¿no? Como estetoscopios, otoscopios, ha habido, por ejemplo, papel toalla, ha habido equipos para lavado de mano, ¿no? Todo un kit completo, ¿no? Ha habido mesas, escritorios, en caso de Pumamarca ha tenido camilla ginecológica, ¿no? En caso de televisores para la atención de pacientes, ¿no? Para la espera de pacientes, televisores en cada uno de los establecimientos, bancas, moderna, ¿no? También ha habido el tema de ¿cómo se llama? Ha habido 2 motocicletas, ¿no? Tanto para lo que es Choqueca y el otro es para Choquemayo, ¿no? Entonces creo que es un aporte bastante bueno, como ya lo dijo, para lo que es el tema de la atención oportuna de nuestros pacientes, ¿no? Más que todo en convenio con Minera Las Bambas, en los lugares de lo que es la influencia minera, ¿no? Perfecto. Señor Alex, a ver, coméntenos también, ¿en mérito a qué se da este convenio de cooperación entre el sector salud y Las Bambas? Bueno, el convenio se da justamente donde la comunidad misma, tanto las autoridades locales
que es de cada sector, que es Choquemayo, como le he dicho, Choquemayo, lo que es Choquequén, Huamarca. Creo que la comunidad y el puesto de salud han tenido reuniones con Minera Las Bambas, donde realmente ellos mismos han dado sus necesidades, qué necesidades tiene el establecimiento, y esos son aportes entre, como digo, el trabajo conjunto, donde creció Bambas, la comunidad misma y el puesto de salud correspondiente, ¿no? Ese ha sido el convenio correspondiente. Bueno, y nosotros como Real Bogotá Bambas hemos hecho el tema de lo que son las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos que han llegado, ¿no? No damos la parte técnica, ¿no? Y bueno, y el convenio lo firmamos como red, ya que estos equipamientos o insumos han ingresado al establecimiento, bueno, tiene que darse por la vía normal, que es la parte patrimonial, ¿no? Qué bueno realmente estas noticias en esta mañana positivas, a pesar de las situaciones en las que seguramente podríamos estar viviendo